Nada, simplemente presentar esta charla coloquio de hoy, que como veis le hemos llamado La tragedia silenciosa. Aquí está nuestro compañero David, que es de Ecologistas en Acción de La Manchuela, y Chimo, que está hablando fuera con la prensa, también del grupo de La Manchuela. Y nada, lo que vamos a ver hoy, si os ha llegado por correo electrónico, por redes sociales, en esta semana hemos presentado unas alegaciones al nuevo plan hidrológico del Júcar. Y bueno, realmente lo que van a hablar los compañeros pues es de esas alegaciones, de los problemas que hay a día de hoy con datos oficiales, es decir, que no es nada inventado, y qué conclusiones y qué propuestas tenemos para lo que se nos avecina, ¿de acuerdo? Así que nada, pues os dejo con David. Bueno, la idea es que hable cada uno aproximadamente unos 15 o 20 minutos y luego pues que preguntéis... Mejor 15 que 20. Sí, porque si no luego no nos da tiempo nada. ¿Vale? Y ya que vayáis haciendo las preguntas que consideréis. Bueno, ya me he presentado, soy David, de Ecologistas en Acción de La Manchuela. Hemos estado presentando alegaciones y reuniéndonos con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que como sabéis es la que hace la planificación de los recursos y la que asigna los recursos hidráulicos, en este caso de la cuenca del Júcar, a los distintos actores. En este caso, nosotros lo que planteamos es unas enmiendas, unas alegaciones a ese plan que está a punto de aprobarse ya. Ya se pasó el tiempo de participación pública en la que estuvimos personados, en ese tiempo hemos presentado alegaciones, como digo, y ahora ya se va a aprobar ese plan hidrológico. El plan hidrológico, desde nuestro punto de vista, acierta mucho en lo que es el diagnóstico de la situación general. Yo lo que voy a hacer ahora es una breve pincelada del diagnóstico, en el que mayormente coincidimos con la Confederación Hidrográfica. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad analítica que tiene la Confederación Hidrográfica, con lo cual nos basamos en sus datos. Los datos de nuestro diagnóstico no son de nuestro diagnóstico, son del diagnóstico que hace la Confederación Hidrográfica del Júcar. La desgracia es que, coincidiendo en el diagnóstico, porque coincidimos plenamente en el diagnóstico, ellos no ponen paños calientes, hablan de una situación desesperada, hablan de un acuífero en situación de sobreexplotación, pero luego no coincidimos para nada en la receta. Digamos. El diagnóstico estamos plenamente de acuerdo en el que hace la Confederación, pero las recetas, siendo el enfermo, yo siempre hago la analogía con el enfermo, siendo el enfermo en un estado crítico, está en la UCI, ellos les quieren poner una tirita y una aspirina, y nosotros pues obviamente sentimos que hay que ir bastante más allá de eso, porque la situación es bastante lamentable en la que se encuentra el acuífero y el río. Bueno, y los ríos, porque tenemos el Júcar, pero es un sistema. El Júcar tiene un afluente principal, que es el Cabriel, y dos afluentes menos importantes, pero porque están muy degradados, que son el río de Balazote, que viene de Balazote, que va pasando por varios sitios y va cambiando de nombre, aquí se llama Canal de María Cristina, y el Valdemembra, que son dos ríos que han perdido completamente su nombre. Ya no se les puede llamar ni ríos, porque uno está completamente seco, que es el Valdemembra, y el otro, al pasar por la ciudad de Albacete, se convierte en una cloaca. Solo recoge las aguas que salen de la EDAR de Albacete, de la estación depuradora de aguas residuales. En un estado lamentable, además, que salen las aguas en un estado lamentable. Entonces, el río Júcar es una escalera de embalses. El río Júcar es el río más regulado de Europa. Es el que más número de embalses tiene por kilómetro. Es una barbaridad. El río Júcar no puedes ver su caudal real porque gráficamente, me gusta compararlo con eso, es una escalera de embalses. No corre el agua prácticamente nada, es como un embalse debajo de otro, debajo de otro, debajo de otro. La mayoría son, además, tiene la peculiaridad de que son embalses abandonados, porque se hicieron para usos hidroeléctricos de pequeñas centrales de derivación, que son la mayoría de las que hay, que actualmente no son rentables y no se explotan. Muchas están incluso en estado ruinoso, algunas se están demoliendo, como ha demolido hace poco la presa del Torcío, la Confederación. Están empezando a caducar esas concesiones y están empezando algunas de ellas a expropiarlas, a quitárselas a los que tenían asignados y demoliéndolas, devolviéndole el estado al río. Pero aún así sigue siendo uno de los ríos más degradados en ese aspecto, en cuanto a infraestructura.
Y luego, para nosotros, el gran problema que tiene esta cuenca hidrográfica, sobre todo la zona esta de la Mancha, de la Manchuela, la Manchuela y la parte de Albacete, el acuífero 23, el peor problema, aparte de lo cualitativo, que vamos a pasar muy por encima de ese aspecto, del aspecto cualitativo, es el aspecto cuantitativo. En el aspecto cuantitativo, que es la cantidad de agua que se extrae tanto del acuífero como del río, es muy alarmante. En los años, para hacer un breve resumen, antes de los años 80, que es cuando se dieron las mayores concesiones de agua para los grandes regantes, para las sociedades de transformación, etcétera, etcétera, el acuífero aportaba al río unos 350 hectómetros. O sea, del acuífero manaba hacia el río unos 350 hectómetros por varias fuentes y manantiales. Actualmente esa relación se ha invertido totalmente. Ahora es el río el que drena hacia el acuífero. La mayoría de los años. El año que algo aporta al acuífero no llega a 50 hectómetros, por lo cual tenemos ahí un déficit enorme de agua que se aportaba al río y que mantenía pues, sus constantes vitales, ¿no? Era, aparte de la pérdida de una innumerable red de manantiales y de espacios, pequeños espacios del agua que tienen una importancia ecológica vital. Vivimos en la O sea, tú sí. ¿Me la puedo tirar? Pues se agradece. Vivimos, como sabéis, en el sureste seco de la península, en la que los espacios del agua son importantes en todos los sitios, pero aquí son especialmente importantes para la fauna y para la flora, porque yo los comparo siempre con oasis. Aquí son unos auténticos oasis de diversidad. Hay muchos animales y muchas plantas que solo se dan en esos espacios, o que solo crían en esos espacios. Entonces, para nosotros el diagnóstico es muy poco halagüeño, porque ya digo, coincido con el diagnóstico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y encima ese reparto que se hace del agua, nosotros ahora mismo tengo aquí unos datos que luego los ampliará Simo con tablas, porque ahí tiene unas tablas que son directamente sacadas de los datos de la Confederación Hidrográfica. Yo solo voy a dar unas breves pinceladas. Actualmente se extraen, tanto de aguas superficiales como del acuífero, 513 hectómetros cúbicos. No sé si estáis familiarizados con lo que es un hectómetro cúbico. Un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos. Y para el que quiera ir un poco más allá, que no entienda tampoco un metro cúbico son 1.000 litros. O sea, claro, no voy a decir la cifra porque son tantos ceros que exagerado, es una barbaridad. De esos 513 hectómetros cúbicos, voy a resumir así, en hectómetros cúbicos, más del 90%, concretamente el 92,5%, 474 hectómetros cúbicos van a regadíos. O sea, con lo cual nos está quedando un ridículo 6,5% que va al consumo humano e industrial, a lo que serían los usos urbanos, digamos, los usos no agrícolas o no agropecuarios, porque dentro de la agrícola están incluidas también macrogranjas, etcétera, etcétera. Entonces esto es un reparto, como veis, normalmente se suele decir que es un 70% del agua lo que va a agricultura. No, en este caso en la provincia de Albacete, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque aquí tenemos más cuencas hidrográficas, pero lo que compete a la Confederación Hidrográfica del Júcar, el 92,5% del agua se va para los regantes. Luego tenemos otra peculiaridad más, porque alguien me podría decir, no, es que este agua crea riqueza, tal, se reparte. Pues os voy a hablar de cómo está repartida ese agua. De ese 92,5%, un 90% se lo reparten un 10% de los regantes. 500, concretamente. Hay unos 5.500 regantes, aproximadamente, ahí están, estos son datos de la Confederación. Entre 500 de esos regantes se están repartiendo un 90% del agua. O sea, podemos hablar, sin miedo a decir ninguna barbaridad, que son aguatenientes. Eso porque se reparten el agua entre esos 500. Con la peculiaridad también de que eso no tiene un retorno social. Eso para nosotros es sangrante doblemente, sangrante de una manera ecológica y de una manera también económica, social, ¿no? Porque no crea puestos de trabajo, son grandes fincas muy tecnificadas, porque hoy en día la agricultura industrial ya sabéis cómo es,
Son grandes pigos, son, pues, si acaso un tractorista, 2 tractoristas, o sea, están muy mal repartidos en lo social y en lo ecológico. Por hablaros así de alguna finca concreta, entre las 20-25 primeras sale la finca de Los Llanos, que ella sola consume 6,9 hectómetros cúbicos. 6,9 es la mitad de lo que consume la ciudad de Albacete con sus polígonos. La ciudad de Albacete está por unos 15-16 hectómetros junto con los polígonos que tiene alrededor. O sea, solo una finca se está bebiendo la mitad del agua que consume toda la ciudad. Estos datos me gusta darlos porque son datos que nos ayudan a situar el problema. Porque muchas veces se carga sobre las espaldas del consumidor final urbano la responsabilidad de que estamos malgastando el agua. Haceros idea con estos datos de la minúscula, despreciable capacidad de ahorro que podemos tener los consumidores por cerrar el grifo cuando te lavas los dientes. O sea, esto es cargar una vez más la responsabilidad ecológica y social sobre las espaldas del que no las merece. Aproximadamente, para dar más datos, aproximadamente el 40% de este agua se lo llevan un 1%, 50 regantes, 50 grandes regantes. El 40% de toda este agua que hay concedida por la Confederación Hidrográfica del Júcar se la están llevando un 1% de regantes, que sumarían unos 50 regantes, para que os hagáis una idea. Yo ante esta situación, bueno, hay otra finca también que esta es la campeona, que es la finca agraria Manchega y Linera, que se lleva 8,6 hectómetros cúbicos. Pues ante esta situación, los teóricos gestores del agua, los que deberían velar por el interés común, por el interés social, que son la Confederación Hidrográfica del Júcar y en este caso la delegación o la Consejería de Agricultura y Agua, pues se lavan las manos, miran para otro lado descaradamente. O sea, miran para otro lado en el sentido literal y también en el figurado, ¿no? Hemos asistido, bueno, pondrá luego Simo algunos casos de regadíos ilegales, por eso digo que miran para otro lado, porque también no solo están estos datos que son los legales, los regadíos que hay legalizados y autorizados, es que sabemos, porque lo sabemos, que hay una gran cantidad de regadíos que no están autorizados y que se están permitiendo por falta de inspección, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar no está haciendo su labor fiscalizadora, no están pasando por las fincas y comprobando si se riega o no se riega o cuánto se riega. O sea, se está dejando de lado esa labor fiscalizadora. Cierto es que también ellos aluden cuando hemos tenido reuniones a faltas de personal, que no tienen gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto son cosas que a nosotros no deberían importarnos. Y luego, por el otro lado, la Consejería de Agricultura y Agua, que fijaros ya solo con que hayan metido agua dentro de la Consejería de Agricultura es algo que nos debería de preocupar, ¿no? Normalmente agua siempre ha estado, lo más normal es que estuviera con desarrollo sostenible, con medio ambiente, pero en este caso no, está dentro de la Consejería de Agricultura. La Consejería lo que hace es prometer más y más agua. O sea, cuando ellos saben que esta situación ya es una barbaridad, que esto es insostenible, pero no dejan de prometer más agua, porque ellos, como si prometen agua, ganan votos. Entonces esta es la situación. Nosotros en nuestras alegaciones lo que hemos pedido son, en vista del diagnóstico que estoy haciendo, que es un diagnóstico, como podéis ver, bastante sangrante, porque la capacidad se supera la capacidad de recarga del acuífero muy ampliamente. Estamos en un índice de explotación de un 1,2. El índice de explotación es la cantidad de agua que se saca sobre la recarga. Uno sería que sacamos el mismo agua que se recarga en el acuífero. Eso sería un 1. Estamos sacando un 1,2. O sea que sacamos 2 puntos más de lo que se recarga. Con lo cual, el 20%, las cuentas, 20% más de lo que se recarga. Con lo cual, las cuentas salen claras. Estamos detrayendo recursos que se han acumulado durante mucho tiempo en el subsuelo. Es un agua fósil, es el agua que hay en el acuífero, pero que no se llegan a recargar. Cada vez vamos a menos. De hecho, los pozos cada vez están más profundos. Todos estos son datos de la Confederación. Ese agua, que podría ser una reserva estratégica importante para la situación que nos viene en adelante, que ya tenemos aquí encima, que es la de una reducción de precipitaciones grave, una crisis climática a la que nos vamos a enfrentar, porque cada vez llueve menos, que eso es algo que todos nosotros y nosotras hemos podido observar, no es algo que yo cuente ni que es algo que es evidente. Pues
cada vez recarga menos el acuífero y aún así no reducimos esas extracciones. De hecho, esta situación la Confederación Hidrográfica la da por buena. A esto le llama, se ha sacado la figura de la chistera de régimen alterado ambiental. En vez de ir hacia un índice de explotación que ellos reconocen que debería ser 0,8 para que se revirtiera la situación, acordaros, os he dicho que 1 es que sacáramos todo lo que se recarga en el año. 0,8 es sacar un poquito menos de lo que recarga en el año. Pues ellos dan como bueno este régimen, como régimen alterado ambiental, para seguir con la fiesta como si aquí no pasara nada. O sea, ellos mismos se saltan sus propias leyes. Nosotros lo que pedimos dentro de nuestras alegaciones y cargadas de razón, porque están basadas en su diagnóstico, no nos las hemos sacado nosotros de ningún lado, por lo que he dicho antes, porque entre otras cosas no tenemos la capacidad, no tenemos los instrumentos de análisis ni el personal que tiene la Confederación, por lo tanto nos fiamos de su diagnóstico. Nosotros lo que pedimos es que se aplique lo racional. Lo racional es reducir, obviamente, si estamos sacando más de lo que la naturaleza es capaz de recuperar, para recuperar la situación que teníamos antes de los años 80, o para por lo menos intentar remediar un poco lo que se nos viene encima, sería reducir esas extracciones. Lo que pedimos es reducir las extracciones no a los pequeños regadíos sociales, que sí que tienen un retorno social importante, porque hay regadíos, todo el mundo conoce sociedades de regantes, pequeñas sociedades de regantes que son muchísimos socios, cada uno tiene su pequeño terreno, eso sí tiene cierto retorno social. Nosotros pedimos que se recorte claramente a los aguatenientes, a estos que se han nombrado antes, que son un porcentaje muy pequeño, pero son los que se llevan la parte del león. Pedimos también que se respeten, sobre todo lo que dentro de todo esto es que luego te atacan de radical y cosas así, pero nosotros lo que pedimos es que se respeten las leyes que ellos mismos se han dado, porque esto es paradójico. Hoy en día los ecologistas en general nos reducimos a pedir que cumplan sus leyes, o sea, que es algo que no es nada revolucionario ni nada estrambótico. Estamos pidiendo que cumplan sus leyes, entre ellas las europeas, la Directiva Marco del Agua, que marca claramente todas estas cosas que nosotros estamos solicitando. Este índice de explotación que os hablaba antes, pedimos que se declare sobreexplotado el acuífero, porque se cumple, ahora mismo el acuífero está sobreexplotado, lo que conllevaría una revisión a la baja de las concesiones. Y pedimos que se cumplan los caudales ecológicos. Nos parece que es importante, ahora mismo se están incumpliendo totalmente los caudales ecológicos. Ahora mismo el río Júcar apenas lleva el agua que debería llevar un porcentaje mínimo del agua que debería llevar, lo cual no asegura sus servicios ecosistémicos, porque hasta ahora he hablado más de los usos humanos, pero el agua tiene otra importancia, que es la importancia ecológica. Y un río, para que cumpla esa importancia o supla esos servicios, necesita tener un mínimo de agua, un mínimo y un máximo. Los caudales generadores, estamos en una cuenca mediterránea en la que el río tiene unos máximos en una estación, unos mínimos en otra, hay grandes avenidas con las lluvias torrenciales, y ese régimen es al que se ha adaptado la naturaleza que vive en él, tanto los animales como las plantas. Entonces, ese régimen está completamente alterado, incluso dado la vuelta, porque ahora mismo en las épocas en las que debería ir menos agua es en las que más va, cuando no debería haber avenidas es cuando hay, o sea, es completamente al revés. Pues estas demandas son las nuestras, y por no extenderme más, creo que no me dejó nada en el tintero, porque incluso he desgranado más de lo que debería. No hagas spoiler. Os paso a Simón, que va a seguir hablando del tema. Vale, ¿me permitís quitarme la mascarilla? Mira, yo lo que voy a hacer es el mismo diagnóstico que ha hecho David, pero intentar trasladarlo con datos que hemos sacado de organismos oficiales, la Confederación, incluso la Junta Central de Regantes. Entonces, y recordar alguna cosa, hacer hincapié en alguna de las ideas que ha puesto David, recalcarlas otra vez, porque al final lo que queremos es que la gente que está aquí se vea con una idea clara. Entonces, una de las conclusiones, o en resumen principal, es que llevamos 40 años, o si el micrófono se me oye bien. ¿Se oye bien? Pues sin el micrófono. Apágalo, no. Llevamos 40 años de extracciones por encima de la recarga natural.
Eso lo que significa es acumular un déficit hídrico. O sea, estamos acumulando un déficit hídrico. Y eso tiene unos efectos ambientales y sociales, que más o menos ha explicado David, ¿no? Ahora mismo estamos en la fase final del plan, de la tramitación del plan hidrológico del Júcar 2022-2027. Ya se han presentado las alegaciones, se aprobó el esquema de temas importantes, donde participamos, y ahora ya estamos en la aprobación, esperando la aprobación definitiva de ese plan hidrológico que se acaba de definir qué se va a hacer en los próximos 5 años. Como ha dicho David, el diagnóstico de la Confederación es el mismo, he visto a Cipriano por ahí, es el mismo diagnóstico que hizo Cipriano hace 30 años, y ahora lo hace la Confederación. O sea, si no se hubiese esperado 30 años la Confederación a hacer ese diagnóstico, pues a lo mejor ya haríamos algo avanzado. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero el diagnóstico, tenemos plena coincidencia con el diagnóstico. Luego otra cosa son las medidas que se van a poner sobre la mesa, las posibles soluciones. Y es que vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hacer un poquito de historia porque, ¿qué pasa? Arrastramos una pesada lastra. Aquí veo poca gente joven. Veo una chica joven y tal, pero voy a hablar del año 98. La mayoría habíamos nacido aquí. La mayoría de los que estamos aquí habíamos nacido. ¿Qué pasó en el año 98? ¿Os acordáis de Bono y Zaplana, no? Están ya retirados de la política, pero bueno, hubo un acuerdo. Un acuerdo que benefició a las dos partes, a la parte valenciana y a la parte castellano-manchega. Y se repartió en el papel, se repartió, no el Júcar, el Amazonas, se repartió. Entonces, en 2 derechos. Y eso generó una serie de derechos que la Junta Central de Regante sigue demandando, pero sabéis que eran unos derechos que no tienen ninguna base ecológica porque es que no existían eso, ese agua no existía. Pero claro, se llegó a un acuerdo y decir, todo el mundo contento, todo el mundo contento. ¿Qué decimos? ¿Los valencianos qué decíamos? Yo me llamo Chimo, era valenciano. Ya no soy valenciano. Digo, porque no me toméis como parte partidista de los valencianos. Entonces se repartió como si empezásemos a borrinete. Entonces, los valencianos que querían el trasvase del Júcar a Vinalopó, porque Vinalopó el Júcar tiene problemas ambientales, el Vinalopó ya no tiene problemas ambientales, el Vinalopó es ya el caos total. Entonces se consiguió ese trasvase del Júcar al Vinalopó, que primero se quería ser de la parte de Cofrentes y al final fue del azul de la Marquesa, que está en la desembocadura. Y por otro lado, Bono que pedía más regadíos, mucho más regadíos, y que se vea uno legal que también que colasen por ahí. Esto estamos hablando de una utopía, Claro, y eso es lo que se sigue demandando, o sea, se le pedía 320 hectómetros cúbicos de agua subterránea y 80 hectómetros cúbicos de sustitución de bombeos para salvar las aguas subterráneas. 400 hectómetros cúbicos, luego hablaremos de las cifras, las voy a poner aquí las cifras de lo que es realmente, ¿vale? Realmente no, de las cifras oficiales que tampoco son reales. Eso se llama vivir en la utopía, pero eso lo seguimos lastrando y lo seguimos sufriendo. Ese acuerdo que llegó allí es una pesada losa que tenemos todavía. Y esa pesada losa la podéis ver ahora aquí. Bueno, esa pesada losa, la tabla que quiero indicar es cuál es la comunidad autónoma donde más creció el regadío de España. La pregunta, ¿no? La podéis hacer también. Sí, Castilla-La Mancha fue la comunidad autónoma donde más creció. No se iba hace un momento, pero no fíjate esas cosas, así que sin mi posición sin poder ver esto va a ser un poco cutre. Bueno, pues entonces la comunidad autónoma donde más ha crecido el regadío después de ese acuerdo fue Castilla-La Mancha. Ahí está. Bueno, lo veis ahí, ¿no? Vale, fue la comunidad autónoma. Vale, ahora vamos a pasar a la siguiente tabla. Entonces, lo que llamamos planificación hidrológica. Nosotros la llamamos planificación hidroilógica. ¿Por qué? Pues porque ha dicho David, pues se está trayendo más de la capacidad natural de recarga. O sea, no tiene sentido, ¿no? Y es que la planificación hidrológica se basa en, no estamos hablando del Júcar, podemos hablar de Segura, que no está peor, podemos hablar de Guadalquivir con los problemas en Doñana, podemos hablar con el problema de Guadalquivir en Doñana, con el problema de Estadores de miel en el Guadiana. O sea, la planificación hidrológica se basa en hacer la vista gorda, autorizar todo tipo de concesiones hasta encontrarnos en una masa o una masa de agua en mal estado cuantitativo. Una vez está la masa en mal estado cuantitativo,
Entonces, es decir, hay que declararlo sobreexplotado y entonces intentar actuar para revertir la situación. Revertir la situación, pero ¿cómo la vas a revertir ahora si tú has generado unos derechos adquiridos? Hoy lo tenemos ya, porque ya has generado unos derechos adquiridos. Y eso es la planificación ideológica que se ha estado haciendo aquí, ¿no? Y aparte, la planificación ideológica para nosotros es algo muy sencillo. Es muy complejo, por supuesto, pero en el fondo es muy sencillo. Es sumar y restar. Aquí no hay más hostia. Se suma y se resta. Y no se puede sobrepasar ese 0,8, que es lo que se considera sostenible. Ahora pasa a la siguiente tabla, la tabla 6. Estos son los datos oficiales de la Confederación. Datos oficiales de la Confederación. Ahí lo veis. Extracciones de la Mancha Oriental, 320 hectómetros cúbicos. ¿Cuántos recursos disponibles tenemos? 264. Es decir, todos los años, en esa media de años, de 2013 a 2018, hemos extraído 45 hectómetros cúbicos por encima del recurso disponible. El índice de explotación que ha dicho David, 1,2. O sea, cuando no tenía que ser el 0,8. Bueno, luego la Confederación ha jugado al trilero y le ha cambiado al 0,9. Pero vamos, ha hecho así como un trilero. Mira, 0,8, no, ahora 0,9. Pero bueno, da lo mismo, nos da lo mismo. El déficit hídrico seguiría manteniéndose. Pues eso estamos acumulando año tras año. En un escenario, no lo olvidemos, de cambio climático y de menor escasez y mayor escasez de recursos de la zona. Vale. Para que nosotros consideramos que una explotación sea sostenible, sería aplicar ese 0,8, que nos daría unos 220 hectómetros cúbicos como máximo. Y dentro meteríamos la situación de bomberos, que eso es un tema que luego hablaremos más tarde. Pero es que además estamos hablando, pasa la siguiente página, estamos hablando de datos oficiales. Nosotros somos ecologistas de la nación de La Manchuela, de Albacete y de Cuenca. Nosotros tenemos tanto socios en Albacete como en Cuenca. Esta noticia es de febrero. Nos hemos personado, por cierto, como parte interesada en este procedimiento. Es un procedimiento judicial por delito ecológico. 800 hectáreas de regadío de viña ilegales. La ha descubierto Seprona después de una operación muy exhaustiva. Está en el juzgado de instrucción de Montilla número 1, donde nos hemos personado nosotros también. 800 hectáreas de viña de regadío ilegal. Noticia, o sea, ¿cuánto fraude no existe? O sea, esto es la punta del iceberg, porque se te puede escapar que uno tiene una concesión para regar 10 hectáreas y rega 20. Aquí estamos hablando de 800 hectáreas. No se han enterado hasta que se pone actuó después de varios años de investigación. Entonces, las cifras que estamos hablando ni siquiera son reales, porque estas cifras no se cuentan. Lo que se ha sacado aquí no se cuenta. Aquí se han sacado 8 hectómetros en 8 años. Vale. Bueno, pues disculpadme unas cosas que además estaba fuera hablando también en la televisión, o sea ¿qué ha significado? En las aguas subterráneas, ¿qué es la causa principal del deterioro de la masa de agua? Ya lo ha dicho David. Las inmensas zonas de regadío de los llanos de Albacete, ¿no? Y aparte, es un regadío en muchas partes muy poco social, porque como bien ha dicho, tiene un gran coste ambiental por las grandes concesiones y un bajo impacto social por los pocos puestos de trabajo que repercuten en ese gran daño ambiental. Si hablamos de las... Entonces, ahora... Pásala. Esta es la tabla de los mayores consumidores de Albacete. La ciudad de Albacete, 24 hectómetros cúbicos. Cuidadín, aquí no estamos hablando de la ciudad de Albacete, ¿eh? Estamos hablando de la ciudad de Albacete. Estamos hablando de los polígonos industriales. Estamos hablando de las pedanías. Estamos de todo. Son 24 hectómetros cúbicos. Luego el siguiente ya es la comunidad de regantes Príncipe de España, donde ahí podemos encontrar grandes propietarios y propietarios más pequeños, pero muchos grandes propietarios. La finca de los llanos que ha citado David, la tercera. Agraria Manchega, no la conocemos, pero parece ser que es particular. Casi todas son particulares. Y fijaros los consumos, son millones de hectómetros cúbicos. Millones, esos son metros cúbicos. Eso, bueno, millones de metros cúbicos. Serían, estamos hablando de casi 3 hectómetros, bueno, esto sería casi 3 hectómetros cúbicos, esto sería 4 hectómetros cúbicos, 6 hectómetros cúbicos, casi 7 hectómetros cúbicos. ¿Vale? En las aguas superficiales es otra cosa. Bueno, los aprovechamientos de aguas subterráneas son unos 5.000 y pico. Un programa informático no se lleva a sacar esos datos porque eso no es imposible. Las aguas superficiales hay solo unos 500 aprovechamientos. Podríamos decir que es distinto o no es distinto. Que en las aguas superficiales vemos también muchas más comunidades de regantes que aquí.
Pero bueno, también vemos comunidades de regantes como puede ser que estén asociadas a la asociación de bombeos, como puede ser la comunidad de regantes de Balazote y de la Herrera, donde también hay grandes propietarios. Y luego también hay otras comunidades de regantes, que son las comunidades que a nosotros nos gustan y con las que nosotros compartimos sus valores y sus principios y la forma de gestión, que son las regantes tradicionales, que están ligados, son riegos tradicionales, ligados sobre todo a la ribera del Júcar, como pueden ser todo de Jorquera, La Recueja, Valdelanga, Alcalá del Júcar, que tienen dos cosas. Primero, un alto valor ecológico y un alto valor ecológico porque creas 3 ríos, estás creando 3 ríos, es un valor ecológico, y un valor patrimonial inmenso, son las que lo hicieron los árabes. Además también quiero decir una cosa muy importante. Aquí cuando estamos hablando de Albacete, consume 24 hectómetros cúbicos, pero las aguas de nosotros, cuando nosotros tiramos de la cadena, tenemos una tasa de retorno que vuelve a la naturaleza del 80%. Se pierde muy poca agua. O sea, el agua que nosotros usamos, si la depuramos bien y la devolvemos al medio ambiente, devolvemos el 80% del agua. La otra se puede perder en fugas de cañerías y cosas de esas. Pero devolvemos casi todo lo que consumimos, lo vamos a devolver al medio natural. Esto no devuelve casi nada al medio natural. Esto se queda ahí en la finca, se queda en la finca privada. O sea, que aparte que la ciudad de Albacete consuma mucho, consume mucha ciudad de Albacete, de esos 24 hectómetros cúbicos, un 80% lo devuelve por el canal de María Cristina, lo devuelve al medio natural. Unas condiciones un poco lamentables. Eso es otra cosa, es otro tema. No, estamos hablando, no tenemos tiempo para hablar de todo, tenemos que hablar un poco de solo de la tabla 9. Bueno, paso a 9. Bueno, además, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de riego tenemos? Tenemos algunos riegos totalmente insostenibles con un altísimo consumo de agua, que incluso son mayores que eso, porque la alfalfa ahí pone 5.000, pero en realidad son más, son 8.000 o por ahí, porque tiene varios cortes. El maíz, o sea, además estamos haciendo algunos usos de unos cultivos que son realmente que distribuyésemos en el norte de Alemania, con unas precipitaciones inmensas. Estamos en la España seca, en la España subdesértica, y estamos cultivando productos, vamos, de sitios muy ajenos. Y esto por ser un gran consumidor de agua. Vale. Y ahora sí que nosotros tenemos coincidencias con todos. Estamos hablando de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas, y ahora un nuevo problema que se acaba de añadir en la página, que es desde el año 2000, es el riego de leñosas. Cultivos tradicionalmente de secano, y ahora se convierten en regadío. Y además aquí se pueden ver las burbujas, hablamos de burbujas inmobiliarias, deberíamos hablar de la burbuja del viñedo, año 2000, yo me acuerdo. Entonces hablábamos en pesetas, que valían 100 y pico pesetas el kilo de cencibel. ¡Pum! Para arriba. El almendro no vale una mierda, pero mira, cuando la crisis de California, ¿os acordáis? La crisis de California, ¡pum! Nos regala almendro. El pistacho es la última burbuja. Está empezando, pero subirá para arriba. Esto, claro, estos son pequeñas concesiones, no estamos en concesiones tan grandes, pero sumadas esas cantidades tan inmensas, al final suman, nosotros hemos calculado entre 55 o 60 hectómetros cúbicos, que no es una cifra pequeñita, sin contar la parte que se nos escapa de fraude o de manipulación de caudalímetros, que eso está a la orden del día. Y luego, siguiente, y ahora esta es la tabla más importante que podemos decir, que es la relación río-acuífero, que nos da el estado de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas. Del año 74 no hay más que un descenso paulatino, esto es el río, esto es la relación con el río. Sabéis que el acuífero de la Mancha Oriental daba entre 350 hectómetros cúbicos y 400 hectómetros cúbicos, aportaba al río. El río venía de ahí de Cuenca, pasa por Alarcón, se viene para acá, y cuando llegaba aquí ganaba 400 hectómetros cúbicos casi. Una auténtica barbaridad. O sea, era otro río lo que ganaba, se duplicaba, se puede decir, el río Júcar. Bueno, años 70 ya vemos, a medida que va perdiendo, van descendiendo los niveles piezométricos, van descendiendo también las aportaciones. Primero aportaba, ¿veis? 350, casi 400, y luego al final aporta acá. Hasta que llegamos al año 2000. En el año 2000 ya es el caos, se invierte la situación. Ya no gana. Bueno, incluso aquí ya se pierde, ya empieza a perder. Y aquí cuando Cipriano dirás cuando se secó. Esa es la sequía del 95. Y es que cuando se secó el río, cuando se podía andar por el Júcar. Bueno, a partir del año 2000 ya la situación se como. Y esto ya la Confederación lo da como por válido. Dice, ya, o sea, nos estamos manteniendo, estamos en el alambre, nos estamos manteniendo. Mentira. Y estos 10 primeros años hemos perdido.
Luego una pequeña recuperación, estamos hablando del 2009 o por ahí, algunos años de buenas lluvias, de buenas precipitaciones. También se controló un poco más los usos, y sí, el acuífero volvió a dar un poquito al río. La tendencia es claramente negativa, otra vez volvemos a caer. No hace falta que os diga este año dónde va a estar esto, no hace falta este año donde os diga. Este año yo puedo asegurar que estará por aquí. No sé si estará por aquí o estará por aquí, pero que está por debajo, segurísima. Y el año anterior casi de mes seguro. Y bueno, ya se ve la tendencia es. Esto es lo que la Confederación da por bueno. Dice, bueno, pues si eso lo damos por bueno, algo tan alejado del régimen natural, pues entonces estamos ordenados. Vale, la otra tabla es los niveles piezométricos, que los niveles piezométricos es cómo se encuentran, que reproduce un poco lo de antes. Estos son los niveles piezométricos con latitud, va viendo, la recuperación del 2009 y vuelve a caer. Y aquella igual. Son dos tablas que son datos extraídos de la Confederación Hidrográfica de Júcar del borrador. Es importante decir una cosa sobre ahora la solución que plantea la Confederación, que es la solución pasa por la sustitución de bombeos para quitarle presión al acuífero. Para quitarle presión al acuífero es sacar agua del río y para que el acuífero no sacarla del acuífero, sacarla del río. Para nosotros el río y el acuífero es lo mismo, es un sistema, es lo mismo, es como dividir algo, o sea, no se puede sentir. Pero es que además con esa solución, pues eso tengo que leerlo, pues textual del diagnóstico de la propia Confederación, el poco potencial remanente para aprovechar recursos superficiales, la intensa sobreexplotación a la que están sometidos gran parte de los recursos subterráneos y la previsión de reducción de escorrentía por efecto climático. O sea, y me dice que la solución de bombeos es la solución. Es una solución que va a durar 1 año, 2, 3, 4. Esto no puede durar. Esto está condenado al fracaso. Ni siquiera está sacando lo que tienen previsto, porque ya tienen ejecutada la mitad, más o menos. Y además, como broma ya que me puede parecer hasta macabra, es que se hace la solución de bombeos para cumplir objetivos ambientales. O sea, quitar agua a un río que tiene cada vez unas exigencias ambientales cada vez mayores, los colores ecológicos que nos exige Europa. Y que además tiene unas exigencias ya también brutales. El río Júcar está cargado ya por todos lados. El río Júcar tiene un trasvase a Turia, a la ciudad de Valencia. Pero es que luego va a Palancia, que Palancia no sé si lo conocéis. Palancia está encima del Turia, desemboca en Sagunto. O sea, encima, agua. Pero tiene otro trasvase, el Vinalopó. Tiene otra vez el abastecimiento de Albacete. Tiene la institución de bombeos. O sea, y tiene sobre todo la exigencia principal, que es cumplir el régimen de caudales ecológicos. Y cumplir el régimen de caudales ecológicos simplemente es que hay que tener más agua en el río. Es el principio más básico. O sea, es la cuadratura del círculo. Y además es que se premia con esto a los que han hecho una mala gestión. O sea, es algo que no me cabe. Esta ya es mi última tabla. Esta ya la conclusión. Que bueno, el equilibrio que se dice que del año 2000 está más o menos en el río en equilibrio, unos años gana, unos años pierde, eso no se puede dar como una cosa optimista, eso para es un drama tan alejado del régimen natural, no le puede ser una... La otra opción, ¿cuál sería? Que sería, yo creo que la que apunta la Junta de Castilla-La Mancha, pues que siguiesen cayendo los niveles piezométricos, todo el río Júcar se metiese en el acuífero, se perdiese todo el río y no llegase ni una gota al pantano de Molinar. El pantano de Molinar es ya el límite de Convalencia. Y todo el agua se quedase aquí en Castilla-La Mancha. Eso yo creo que es el objetivo creo que de la Junta de Castilla-La Mancha. O sea, no consideran un río. Nosotros por lo menos ecologistas somos coherentes. Los ecologistas de Valencia y los de aquí y los de Castilla-La Mancha decimos lo mismo. El río debe llevar agua y debe mantener todos los ecosistemas acuáticos asociados. Mientras tanto, lo que digo, la Junta sigue eso en la política de más madera, más agua y eso. Y con esto ya lo que ha dicho también David acaba ya recordar sobre todo esto. Los acuíferos son la reserva estratégica del futuro. O sea, el futuro de la gente joven está en los acuíferos, las reservas estratégicas. Vas a encontrar unas reservas, te hablo a tiempo que eres joven, te vas a encontrar unas reservas más mermadas. El ejemplo más claro es, tú heredas de tu abuelo Majuelo. Tú puedes vivir de lo que te renta ese Majuelo, de esa viña. Pero no es que no estamos viviendo de lo que renta esa viña, estamos viviendo de que estamos viviendo el Majuelo. Entonces tú no te encontrarás, cuando llegue la herencia, no te encontrarás el Majuelo, te encontrarás un pequeño Majolete. Y ahora hablamos de los impactos sociales y ambientales que va a haber. Bueno,
los impactos sociales y ambientales más o menos los ha contado él. Los impactos sociales van a ser, desgraciadamente, pues más temprano que tarde condenar a esta tierra a la despoblación, porque obviamente cuando los recursos hídricos lleguen al estado en el que se anticipa que van a llegar, pues obviamente pues aquí ni se va a poder regar ni se va a poder beber. Aquí hemos pasado por encima de los aspectos cualitativos, pero me gustaría también nombrarlos, cuando menos, porque hace poco se ha hecho un informe desde Ecologistas en Acción, basado también en datos de agricultura, que están obligados a hacer análisis de las aguas de las cuencas hidrográficas, y nosotros hemos sacado un pequeño informillo sobre la cuenca del Júcar. La cuenca del Júcar es una de las más contaminadas, principalmente por los agrotóxicos. Y aparte también hay problemas con los nitratos que provienen de la ganadería industrial. Tenemos la ganadería industrial por un lado y los agrotóxicos por el otro. El principal agrotóxico que aparece en la mayoría de las muestras que se han tomado es el glifosato. No sé si lo conocéis, el famoso glifosato, que es un herbicida que está admitido por la Organización Mundial de la Salud como carcinógeno, como que produce cáncer, y ya está presente en la sangre y en las muestras también de un montón de gente de aquí de nuestras tierras. O sea, esto es, pues, aparte de ese, se están detectando incluso venenos que ya están prohibidos. Y solo se está analizando un 20% de los agrotóxicos que hoy en día se están utilizando. O sea, hay un 80% que son análisis obvios. O sea, que nos va a quedar, en resumidas cuentas, nos va a quedar muy poca agua, y la poca agua que quede va a estar en un estado lamentable. O sea, lamentable de no poder usarla. Porque la mayoría de las aguas, ya hay muchos pueblos que no pueden beber de su agua, o que están en los límites de llegar a no poder beber de su agua por nitratos, pero es que hay otros contaminantes que no se están teniendo en cuenta. O sea que prácticamente ya el agua llega a tener un cóctel químico que es bastante preocupante, la poca que queda, lo que digo. Nosotros, ya digo, como conclusiones, nosotros lo que pedimos, lo que solicitamos es racionalidad, que se recorten los usos antisociales, que a esos grandes aguatenientes, con quitarle un poco a esos grandes aguatenientes, se hace muchísimo, y esos grandes aguatenientes lo único que están haciendo es enviar nuestra agua envasada en forma de productos agrícolas a Centro Europa y al resto del mundo, y cambiarla por dinero. No están haciendo otra cosa, no tienen ningún retorno social, cero retorno social. Entonces, claro, pues, como he dicho antes, nuestras demandas son de lo más lógico, de lo más racional, pero parece que los gestores de lo público no están en esa armonía de lo racional y de lo lógico, están más bien en todo lo contrario, que es ceder una y otra vez ante los intereses de los lobbies, que tienen mucho poder. El lobby de la agroindustria, lo habéis podido ver ahora, lo habéis constatado con el tema de las macrogranjas, cuando se ha dicho algo tibio, muy tibio, que dijo el ministro Garzón, con el que tampoco me une, pero dijo algo muy tibio y se le echaron al cuello, como pone, la respuesta mediática ha sido brutal. Para que os hagáis una idea de la fuerza que tiene hoy en día la agroindustria. Pues aquí nosotros hablar en contra de los grandes regantes, pues cuesta lo mismo, porque ellos están todos los días en los despachos de la Consejería de Agricultura y en los despachos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y repartiendo jamones. O sea, porque hace poco salió una noticia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de que estaban regalando una comunidad de regantes jamones de 500 y 700 euros a los de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Si lo buscáis en internet lo podéis ver. Es una noticia que, esto, claro, son cosas que tú conoces, pero duele constatarlas con tanta plasticidad, ¿no? Que se vea tan claro cómo funciona esto. Y nada, yo más que nada dar paso al debate y a las preguntas, porque esto no es una charla magistral, intentamos que se abra el debate en la sociedad albacetense, porque entendemos que esto es algo que nos afecta a todos y a todas. Intervenciones. Bueno, pues que cada uno pregunte lo que quiera. Si queréis pasamos el micro o que cada uno... Se oye.
Tiene que intervenir primero por alusiones, pues soy representante de los regantes también en Albacete. Entonces, Bueno, quiero agradecer que haya venido Herminio, que es el fue presidente de la Junta Central de Regantes, ¿verdad? Eres. Y además siempre hemos tenido debates muy provechosos con él. Es de esas personas razonables que con sus argumentos y los nuestros tal vez podríamos llegar algún día a encuentros. Y tenemos coincidencias en el problema de los 7.000 metros sí, cúbicos. efectivamente. Tenemos Sí, coincidencias. pero a lo mejor es oírlo. bueno, no, tampoco quisiera yo comerme el tiempo, ¿no? Entonces, por eso tampoco. Sí decir, bueno, que os agradezco también que hagáis este tipo de intervenciones, porque de una forma o de otra es que es bueno que se hable de estos temas, para que se conozcan estos temas. Cada uno podemos tener nuestras ideas, nuestro punto de vista. En este momento, pues no coincido totalmente con lo que estáis diciendo. Llevamos más o menos la misma línea, un poco en la línea de lo que dice José Julio, porque si al final buscamos el mismo objetivo. Los regantes buscamos la sostenibilidad de lo que nos da de comer, no buscamos otra cosa. El problema es que nos enfrentamos a regulaciones legales. Entonces, claro, hoy estamos viviendo una situación, pero es que esta situación no nace hoy. Esta situación nace hace más de 100 años. Cuando se toman unas políticas, se toman unas ideas de qué se quiere hacer con el agua en España y el Estado pues lo utiliza para una serie de cosas. ¿Y para qué lo utiliza? Pues para dar de comer a la población. En aquellos momentos, a principios de 1900, se apuesta por transformar toda la fisonomía de los ríos españoles y llevar el agua donde no haya, donde se puede utilizar. Claro, se da un impulso. Y sí, está muy bien que se quieran hacer esas cosas, pero siempre la sociedad ha ido por delante de las leyes. Entonces, lo que en principio se puede controlar y se puede regular muy bien, pues llega un momento que se descontrola. Y sobre todo en las aguas subterráneas. Entonces, las confederaciones, el Estado siempre ha controlado muy bien las aguas superficiales, pero en las aguas subterráneas siempre ha ido la gente por delante de lo que se podía. Aquí hubo una revolución muy importante, que es la que se hablaba de la noria a la bomba. Y claro, las aguas subterráneas en principio se podía sacar cada uno lo que quisiera. ¿Con qué? Con los medios que había. Con el burro, con el zaque, con la mula. Pero claro, cuando de ahí pasamos a la bomba hidráulica, pues no te digo. Entonces, claro, ¿cómo se quiere solucionar eso? Con la ley de aguas de 1985. Y cuando se quiere solucionar eso, pues ya se ha dado paso a que se haya accedido a las aguas subterráneas por derecho privado y respaldado por la ley, pues evidentemente pues hay muchas explotaciones que tienen esas altas dotaciones que habéis comentado. O sea, cuando aquí se habla de esas explotaciones que tienen tan altísimas dotaciones y concesiones, pues es porque hicieron al amparo de una legislación que después no los hubiera permitido. Pero con la propia ley de 1879 accedieron al uso y a la propiedad del agua y el Estado y la ley se lo reconocen. Entonces, bueno, pues están ahí, es una situación que no podemos decir ni más ni menos porque es legal. Tan legal es eso como el pozo de los 7.000 metros cúbicos que al final acababa. Perdón, no hablamos de legalidad, hablamos de lógica. De lógica aplastante. Es que a mí la legalidad, pues en este caso, es una lógica aplastante la de los datos que estamos dando aquí, los usos, me puedes hablar de ellos lo que quieras, pero la realidad es el agua que llueve, el agua que hay y el agua que se puede usar. Y eso también muy grave. Porque además de la lógica podemos hablar todo lo que queráis, pero lo que nos gestiona es la ley. Pero es que a mí la ley, si la ley es ilógica, las leyes están para cambiar. Sí, de acuerdo, sí, es lo que te digo. Pero hoy por hoy lo que nos dice la ley nos tenemos que someter a la ley. Entonces, tú te sometes con gusto porque te favorece. Y perdona que entre contigo, claro, cuando la ley te favorece, te sometes muy a gusto a ella. Pero cuando la ley está protegiendo un uso completamente ilógico, irracional, obviamente nosotros no nos queremos someter a ella. Lo que queremos es cambiarla. Porque es que, claro, estoy harto de oír estas... lo digo de corazón, es que me salta la hiel. Es que están defendiendo cosas que son indefendibles. No sé a qué ha venido exactamente de aquí. No, te lo digo. Es que aquí no venimos a darnos a la todos. A ver, termina. Bueno, por no extenderme, sería muy largo el tema, evidentemente. Discrepo en los datos que habéis dado en cuanto a la... Son datos de la Confederación. Son datos de concesiones, lo que habéis dado, no son consumos. Albacete habéis dicho que tiene 24 hectómetros de consumo, consume 16, lo que yo estoy diciendo. Entonces ya tenemos ciertas discrepancias que no nos pueden llevar a entendernos. Entonces evidentemente si hablamos todos el mismo lenguaje, saldremos al final por los mismos objetivos, entiendo. Y buscamos lo mismo, repito, los regantes, los que estamos, porque de una forma o de otra hemos accedido al uso del agua, porque creíamos que era una forma de generar riqueza, y el que puede lo hace evidentemente. Pues evidentemente buscamos como final último que se mantenga eso, que podamos mantener esos usos. Y el plan hidrológico del 98 lo que intentó fue mantener los usos que teníamos en Castilla-La Mancha, que teníamos en la Comunidad Valenciana, intentar no sobreexplotar los recursos, y para eso evidentemente se habló de lo de la sustitución de bombeos que apuntabais. Esa sustitución de bombeos pretendía
pretendía bajar las extracciones del acuífero compensando con recursos superficiales de un río que parece que tiene agua para todos menos para los castellano-manchegos. Porque hablabais de la Manchuela, el río pasa por la Manchuela también, que al río no se le puede tocar. Entonces, si no podemos tocar al río, podemos tocarle a las aguas subterráneas, pues claro, los territorios no se podían desarrollar. Y en aquellos pactos del 98 se acordó utilizar el río de forma solidaria entre las dos comunidades autónomas y también tratar de no sobreexplotar los acuíferos. Los resultados que ponían de la explotación, y como el río efectivamente al final tiene periodos, perdedores y ganadores, evidentemente si no se hubieran controlado los usos sería perdedor todos los años. Se estableció, claro, naturalmente, no tendríamos río. Naturalmente, pero ¿qué se pretendió? Se pretendió establecer una tasa de explotación que mantuviera una aportación de caudales, evidentemente no podían ser los naturales, porque si un río tiene que aportar los caudales naturales, no puede explotarse para usos agrarios. Eso es así. Entonces, si queremos mantener los 350 hectómetros cúbicos naturales de aportación, evidentemente no podemos sacar agua. Hay que llegar a un término medio. Nuestro objetivo como usuarios, ¿cuál es? Pues dentro de ese término medio que nos permita el Estado, evidentemente no pasar de esa sobreexplotación. Y si ahora tenemos un problema, que apuntabas, que no quiero tampoco extenderme más, el tema de los 54, que es lo que está dando cobertura a los leñosos. Pues es un uso que está permitido por ley. El plan hidrológico está intentando limitarlo y agotarlo para que no se produzcan tampoco abusos del derecho, porque entendemos, y yo creo que eso lo compartimos todos, que es una forma también de acceder a esos usos sociales del agua para no cerrar tampoco la espita a que en las situaciones que se necesitan en las poblaciones que no tienen otro acceso, pues que puedan acceder. Pero evitando, por supuesto, el abuso del derecho, que es lo que también vemos que se da en muchos casos. Pues claro, no es lo mismo que un señor haga un pozo para sacar su familia y su economía adelante, que encontremos una empresa, como hemos visto alguna, que ha hecho 100 pozos de 54, 2. Eso, desde luego, es inasumible e inaceptable. Entonces, yo lo que buscamos es el mismo objetivo regante. Un momento. El 54.2 es que es una ley que permite hacerte un pozo para consumo, no para agricultura. Eso de primeras. Es cuando hay un diseminado, el 54, la ley 54.2, la ley esa, lo que viene a suplir es que cuando un pueblo tiene un diseminado, ¿sabéis lo que son los diseminados? Que es una casa lejos del casco urbano, para evitar tener que canalizarle agua potable hasta esa casa, porque no tiene un coste obviamente excesivo, le permite abrirse un pozo. Pero ese pozo no puede ser para regar. Vale, pero ahora solo una cosilla. Vosotros ponéis, claro, no es mi opinión, es la letra de la ley. No. Lo que pasa es que Castilla-La Mancha se la está pasando por el forro. No, perdona, eso lo dicen los jueces. Si lo dicen los jueces, digo yo que hago entenderán. Un aprovechamiento del 54.2 es un aprovechamiento que la ley de 1985 tuvo que mantener porque no podía expropiar a un propietario de la tierra de los derechos que le corresponden como titular de esa tierra por el tema del agua. Entonces mantuvo el artículo 54.2, que permite utilizar en un predio hasta 7.000 metros cúbicos al año, pero tiene que justificar cómo. Es decir, entonces puede utilizarlo, lo puede utilizar para beber, lo puede utilizar para otro tipo de usos, lo puede utilizar también para ríos. Es un coladero, esa ley es un coladero. Bueno, pero es la ley. Que haya que cambiarla, yo no digo que haya que cambiarla, que habrá que hacer una profunda reforma Vosotros legal. le ponéis el cascabel a los pozos de 7.000 cuando el daño ya estaba hecho de antes. Para nosotros los pozos de 7.000 son la guinda del pastel, pero el pastel ya estaba repartido de antes. O sea, esto dentro del total es prácticamente nada. Dentro de ese total de sobreexplotación no significa prácticamente nada. Con lo cual, yo entiendo que vosotros ahora os pongáis con nosotros con los pozos de 7.000, porque es desviar la atención de los grandes regantes. Y os viene muy bien desviar esa atención. Os viene cojonudo. Ni estamos tratando de desviar la atención, estamos diciendo que es un uso que hay que tener en cuenta y que si ha llegado a 50 hectómetros cúbicos, habrá que aportarlos, habrá que decir una pregunta solo. ¿Estáis de acuerdo en que se recorten concesiones? Que si estamos de acuerdo, no la recorta el plan directamente. Si os ha recortado, si os ha dado una reserva de otros 10 hectómetros. El plan hidrológico establece que analizó todos de los 320 más 400 que habéis dicho, si lo lees, dice que pasa de 320 a 300 en el año 2021 y a 275 en el 2027. Si eso no es disminuir, pues no sé yo cómo vamos a gastar. La sustitución de bombeos. La sustitución de bombeos estaba ahí, está. Termino una cosilla. Bueno, estamos de acuerdo en el tema de riego de leñosas y control de los 7.000 metros cúbicos, estamos de acuerdo, coincidimos. Para nosotros no es el problema principal, pero también sí que es un problema importante, porque también en determinadas zonas tiene una causa directa, relación-efecto, con el secado de fuentes y manantiales. O sea que ahí coincidimos.
Lo que pasa es que también tenéis que aceptar que las concesiones esas grandes que se dieron, y tú mismo lo has dicho, se dieron en una situación completamente distinta. O sea, cuando se dieron, o incluso el reparto de bonos Zaplana, o las concesiones que se dieron en los años 70 o 60, estábamos hablando de que entonces se decía que debajo de la maceta había un mar interior inacabable. O sea, y se dieron esas concesiones. Estábamos a cambio climático, ni se le conocía ni se sabía qué iba a decir. O sea que ahora, seguir intentando mantener esas concesiones en un contexto que es completamente distinto, en un mundo que ya no tiene nada que ver con ese mundo, ni siquiera en el mundo de la equidad. O sea, ahora un recurso que es público como el agua, ni siquiera es ético, que se lo reparte, o sea, es como si estuviese hablando que la sanidad se la van a repartir un 5% de la población y el otro 95% se va a quedar con una sanidad peor, ¿no? O sea, es que ya ni siquiera es ético. El contexto ha cambiado completamente, o sea que estas concesiones ya no son sostenibles socialmente, no son sostenibles ambientalmente, no son sostenibles de una forma. Y claro, el contexto ha cambiado tanto que la única solución que queda es recortar esas concesiones, es que no hay otra. Porque cuando hablabas tú de eso de lo de Zaplana, y de bono o del reparto que se hizo en el papel para todos estar contentos, se te olvidó decir una cosa. Entonces estaba la idea de que iba a venir el Ebro, pues que entonces que el Ebro iba a solucionar todo, ¿os acordáis? Claro, es que entonces iba a venir el Ebro, pero es que ahora se ha visto ya que los trasvases son aún más insostenibles. Un comentario. Pero Este plan ideológico que estáis alegando nos recorta un 30% de las concesiones. De aquellos pactos de bono, a Valencia no le recorta ningún hectómetro cúbico. ¿Vale? A nosotros nos da igual una región. Nosotros no estamos... Si os parece bien, ¿vale? Nosotros estamos... Bueno, los de Valencia están quejando todo el tiempo, yo no sé lo que... Pero tienen el 100% de sus dotaciones pactadas en el 98 para ellos. No se les quita ni un hectómetro cúbico. Y garantizadas al 100%. De Valencia ellos están muy Y cuando no hay agua aquí, a Valencia no va a llegar agua. No va a llegar. Pero el problema es que a nosotros ahora precisamente se baja la tasa de explotación para que el río tenga más agua, que al final sí se aprovecha más. Un momento, vamos a intentar abrir el debate porque no queda tiempo y estamos monopolizando contigo. Me parece que hay una persona, Cipriano, que quiere hablar. Yo vamos, en principio, creo que el Minio es bastante razonable y creo que estamos en un panorama realmente que cuesta ya trabajo seguir hablando de los regímenes actuales de explotación. Pero no solo aquí, sino en Valencia y donde queramos hablar. Si hubiésemos empezado desde la racionalidad y no de la defensa de los intereses particulares de cada cual, seguramente el acuerdo del 98 hubiera sido muy diferente. Y yo creo que ahí se fue a contentar tanto a Valencia como a Albacete. Y se fue a contentar con recursos que no se tenían. Y ahora mismo, pues, lo que tenemos es un plan, el plan de 98, es absolutamente insostenible y yo creo que deberíamos olvidarnos de él y empezar a negociar algo diferente, más realista en la situación actual. Quiero decir, y estaría muy bien que por la parte de la Junta Central de Regantes os pusierais un poco más en ese plan. Es decir, socialmente ya no se puede defender el plan del 98. Fue un error en su día. Cuando un río está seco no se pueden sacar más agua. Teníamos el río de 40 kilómetros seco y nos ponemos a dar más agua de la que ya había ocasionado semejante desperfecto. Yo creo que es hora de sentarse. Además, estamos hablando de una agricultura en la que se está subvencionando públicamente a través de la PAC. Pero vamos a ver, la PAC es una subvención pública y yo creo que los ciudadanos tienen como compensación el derecho en algún momento de poder gestionar de alguna manera o tener ciertas exigencias. El agua pública es la que circula por el río y la que se consume en los ricos. Lo demás no es agua pública. Y ahora mismo privatizada está el 92% según los datos de la Confederación. Quiero decir que el que los ciudadanos pidan de una forma razonable que se solucione, y es que realmente no se debería seguramente ser tan dialogante si no fuera por las hipotecas que los políticos tienen y vemos de forma vergonzosa como el señor Arroyo y el señor Paje van por ahí vendiendo políticamente el agua todavía en esta situación, intentando meter más regadíos sociales de esos que le llaman ellos, pero bueno, que no es más que por sacar más y más agua. Es absolutamente vergonzosa también la situación política que tienen las confederaciones, que tienen que justificar lo injustificable de los políticos de turno. Entonces yo creo que se impone o imponemos un poco el tema de la razón
o realmente nos vamos a encontrar un panorama absolutamente desolador. Ni va a ganar la Junta Central de Regantes, ni va a ganar los regadíos tradicionales, porque se van a acabar. Y por favor, el lenguaje ese de que lo que no se gasta aquí en el río, que por medio estamos aquí regantes también, estamos la gente de Jorquera, recuerda, o de Ganga, que Castilla-La Mancha, aunque jamás se haya reconocido, tenía sus regadíos y sigue teniendo sus regadíos tradicionales. Quiero decir que el río, igualmente también quiero decirte, Herminio, un poco, de que cuando tú tocas con las bombas, que tú has descrito muy bien al principio, estás tocando el río. Cuando estás tocando el acuífero, estás tocando el río, y se ha demostrado. Hemos perdido 300 a 400 hectómetros cúbicos del río que están utilizando aquí, que se están tocando. El río se toca ya de muchas maneras, no era solo como se hacía tradicionalmente. Entonces, creo que se tiene que imponer un poco la razón, un poco y la racionalidad, vamos, no hay otro método. Sí. Que yo es que creo que estas cosas tienen que tener un cariz práctico, porque siempre esta es la tercera reunión que hacemos sobre el agua, nos enfadamos muchísimo, luego llegamos a nuestras casas, nos ponemos en Netflix y bueno, aquí no está charlado, o sea, que qué más me da, ¿no? La nevera está llena de comida. Algo que seguramente mis hijas no vean, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que los que estamos aquí seamos un poco la semilla de lo que puede pasar luego, de lo que tenemos que evitar en el futuro. A lo mejor podríamos simplemente, para empezar eso, apuntarnos en un papelico nuestro nombre o nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, para que estén informados de estas cosas y darle continuidad a esto, porque si no lo paramos a la ciudadanía, y creo que los agricultores son parte de la ciudadanía, porque son los que nos dan de comer y son los que tenemos que conseguir que subsistan para que nos sigan dando de comer. O sea, todos y todas, los de la gente de Albacete, conseguir desde lo que estamos aquí ahora mismo, a través de informarnos, de hablar con la gente, de ponerlo como de moda en Albacete y conseguir que esto sea un movimiento que en unos cuantos años cambie la situación y que entre todas veamos cómo podemos meterle mano a esto. Soy muy fan de huerta, de técnicas de bajo consumo de agua, de permacultura. Son cosas que nos están utilizando y que a lo mejor entre todas podemos decir, oye, pues a lo mejor la forma de comer Albacete es utilizar ese agua, como decía David, de otra forma, apoyando evidentemente, como decía antes, a los agricultores, pero también asegurando la soberanía alimentaria de Albacete, porque mucha de la comida que se genera en la región de Castilla-La Mancha se utiliza para piensos, se utiliza para la exportación. Entonces, eso, o sea, sentarnos a hablar, decidir cosas, y eso requiere mucho tiempo, no una charla ahí, como decía luego tu casa de Netflix. O sea, requiere mucho tiempo y puede ser hoy el primer día de ese mucho tiempo, ¿no? Creo que es importante, si quieren ellos, que nos pasen un folio, nos apuntamos los correos electrónicos en el teléfono y estar en contacto para seguir haciendo algún tipo de charla, y a ver si lo convertimos en un movimiento, hablamos con otras asociaciones, hablamos con más gente y a ver qué puede salir de aquí. Y si no sale nada, pues es porque el pueblo lo ha querido, ¿no? Yo lo que quería hacer por reflexiones, una de ellas tenía que ver con lo que acaba de decir Jesús. El gran drama del agua en la España seca, que no es solo de Albacete, sino que es en casi 2/3 de España, sobre todo la península, es que el desierto avanza y solamente la sociedad empieza a movilizarse y a darse cuenta cuando tiene lugares simbólicos donde ve ese efecto. Está pasando ahora en Doñana, porque claro, están viendo que Doñana se queda sin agua y Doñana es la gran fuente de recursos económicos para toda la zona de esa zona de Andalucía. Pasó en Daimiel, cuando vieron que las tablas se secaron, el pueblo, la población de Daimiel y demás se movilizó y dijeron no estamos dispuestos, sobre todo cuando aquellos años 2008 o 2005 las volvieron a ver llenos de agua y la gente acudía por miles a visitar las tablas. El pueblo entero de Daimiel dijeron, es que esto es lo que queremos, nuestra riqueza está en las tablas, no en el regadío de maíz que rodea las tablas de Daimiel. Ahora está pasando en el Mar Menor. La gente responde y se está movilizando la sociedad murciana porque está viendo lo que ha pasado en el Mar Menor y lo que va a pasar. El drama nuestro es que no tenemos nada que nos haga de ese Pearl Harbor del agua en Albacete. ¿Qué ocurre? Que la sociedad no se moviliza porque no se da cuenta de cómo esto está afectando. El río nos queda muy lejos,
van a visitar el río casi siempre en verano, porque es cuando sales al campo y dices, pues el río está lleno de agua, cosa de los ecologistas. Entonces, ese es el gran drama nuestro, que no tenemos un espejo importante donde ver lo que está realmente pasando. Y enlazando con lo que ha dicho Jesús, hace 20 y tantos años, porque llevamos en esta historia muchos años, los que ya tenemos muchos años, me acuerdo con unas jornadas en el centro de la Asunción y Martín de Santolaya, no sé si vive todavía el nombre, sí, que era muy mayor en aquella época, ahora debe ser aún más mayor, hablaba de sus nietos y tal y cual, y él decía que quería garantizar para sus nietos, y entonces yo le pregunté, ¿usted garantiza que dentro de 20 años, con las medidas estas que dice que son tan eficientes, el río, la Mancha, la agricultura estará mejor, o por lo menos igual? Y me dijo, hombre, el futuro nadie lo puede ver. ¿Cómo estamos ahora respecto a hace 20 años? ¿Qué cree él que sus nietos han encontrado 20 años después de cuando yo le pregunté? Porque se lo pregunté hace 20 o 22 años y creo que la respuesta está clara. Estamos mejor que hace 22 años, cuando aquel debate, aquel foro del agua que hubo en la Asunción. La respuesta es evidente, estamos mucho peor y las perspectivas no son más halagüeñas. Ahí está la clave de si se están haciendo las cosas bien o de si este plan va a servir para garantizar el futuro, no solamente de los que bebemos agua o de los ecosistemas, el futuro de la agricultura. Ese futuro también está en peligro, porque cuando no haya agua en el acuífero y cuando el suelo no tenga capacidad de humedad para el secano, porque claro, sin secano, el 60% de la superficie agrícola en esta zona es secano, pero el secano en años como este no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Por tanto, esa es la reflexión que yo hago. Si este plan y esta política que estamos haciendo garantiza que dentro de 20 años los hijos de los agricultores van a poder seguir viviendo de la agricultura. Y con la respuesta honrada es si estamos haciendo las cosas bien o no. Nada, también por lo de la referencia a ser joven y demás. No sé si conocéis el informe del IPCC, ¿lo conoce alguien? Contámoslo arriba si lo conocéis. Todos. Código rojo para la humanidad, o sea, nos hemos pasado el juego de extinción humana al riesgo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estas cosas, creo que es importante que tengamos en cuenta que ese es el escenario. O sea, estamos hablando de que el colapso es lo más probable. A nivel legislativo, por ejemplo, entendemos históricamente que nadie va a venir a salvarnos, que no podemos comer dinero, que estamos hablando del agua, que además es un recurso que ahora mismo cotiza en Wall Street. Muchísimas cosas importantísimas. A mí me lo resta un puñadico de veces por intentar que esta crisis existencial en la que estamos ponga la vida en el centro y deje de poner el capital. Cuando hablamos de estas cosas, o cuando oigo a colegas hablando de sus hijas, o cuando las miro a la cara, lo sigo pensando igual. Entonces, creo que es importante que entendamos esa parte. Creo que es importante que entendamos que hay mecanismos de democracias participativas que tienen que ponerse en marcha para que sea una ciudadanía bien informada la que decida esto, y que podemos exigir que esos sean los caminos. No tenemos por qué decidir en foros abiertos sin legitimidad, o podemos legitimarlos lo máximo posible, pero también podemos exigir eso. De hecho, la Unión Europea, en teoría, está impulsando para que esos mecanismos existan. Vamos a hacerlo realidad, pero nada va a pasar si no lo exigimos de manera estratégica y coherente, y muchas veces si no hacemos que lo intolerable sea intolerable de verdad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que tengamos eso en cuenta, si estamos generando riqueza para quién, para cómo y de camino a qué. Porque es un poco un pensamiento mágico, en realidad, lo que está pasando aquí muchas veces. Y tenemos que tener cuidado con ello, poner los pies en la tierra bien y entender que lo esencial es tener agua, es tener oxígeno, todas estas cositas. Y nada, eso me parece importantísimo que entendamos también que ha sido la resistencia civil la que ha transformado las leyes que eran injustas, siempre. La resistencia civil masiva. Y tenemos datos históricos de cómo se ha conseguido y podemos ser totalmente estratégicas para conseguirlo. Es un poco código rojo para la humanidad, de verdad. O sea, quizás sea el momento de hablar desde esa perspectiva. Gracias a todas por estar aquí. Yo creo que el problema es que la sociedad ha dejado de creer que existe futuro. Bueno, yo quiero hablar de problemas chiquititos y localizados, porque estamos viendo que
la solución muchas veces pasa por acciones prácticas en lo local y en el día a día. Pero, por ejemplo, nosotros vivimos en Tolosa, por poner un ejemplo. Hay muchas zonas que se ha dejado perder la acequia. Riberas que podrían estar llenas de huerto, gestionadas por gente voluntaria, con ganas, incluso de los pueblos de al lado, o incluso pues yendo de la carretera de Alcalá de Júcar hacia la Recuerza, hay un montón de zonas que están totalmente perdidas. Y nosotros que queremos empezar un huerto, pues que nos lo alquile alguien, que nos lo ceda, pues la forma en la que se pueda. Está siendo un avatar, porque nos hemos puesto en contacto con la Junta de Regantes, sí, pero nos dan referencias de gente que no coge el móvil, porque a lo mejor es muy mayor, o porque no tiene ningún interés. Hay una opacidad en torno a todas estas zonas que podrían estar igual mejor aprovechadas por gente interesada, pero hay tal cantidad de obstáculos por el camino que es una gincana burocrática a nivel de pueblo que hace tener ganas de desistir. No hay ningún medio potente para decirle al Ayuntamiento de Alcalá de Júcar, por ejemplo, oye, arreglad la acequia, para poder de nuevo gestionar bien esos riesgos de proximidad que sí que revierten en el bienestar local, es igual yendo a vender al mercado de casas y baños, donde sea. Estas cosas pequeñas que tenemos que hacer desde lo más pequeño son ya tan gigantes para gente que no tenemos recursos y tampoco nos ponen facilidades que ¿cómo vamos a poder hacer algo más grande si no encontramos ni siquiera un huerto para tener tomates para casa? No sé cómo solucionar ese problema. Venga, yo te lo soluciono. Tienes que ir un poco más arriba, pero te dejamos un huerto ya. Y regate lo que quieras recoger y te lo dejamos ya, pero lo dice el presidente. Pero te quiero decir que sí, que sí. Y si quieres el Valdegaña también. No te vamos a cobrar. El Valdegaña más cerca. Y te lo podían decir. Vale por cualquier deseo que tengamos. Pero vamos, que nosotros estamos deseando, no hay ningún problema en ese sentido. Yo no sé lo de Alcalá o nosotros y tal, cómo lo hacen, nosotros lo hacemos así. Las que tiene la comunidad, si hay alguien interesado y tal, y muestra interés, no tampoco para que vaya allí a montarla, pero si hay alguien así en este plan, no hay problema aquí. Pues sí, luego hablamos. Bueno. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo quería hacer un comentario muy breve. Hemos hablado de las tablas de Daniel, de otros sitios que no les están a pete, pero habría que hablar de lo que pasó aquí en Aina. En Aina había una cascada emblemática, cuando yo era pequeño, que desapareció. Salíamos por la carretera Jai cuando yo era un chiquillo y había agua por los suelos de las lagunas de Torreicas y cañares continuos. O sea, no que hubiera unas pocas cañas, había kilómetros y kilómetros de cañares. Ya, el cambio climático es evidente, o sea, es innegable. Según habéis dicho, si la recarga se pierde el 20%, en 5 años se acabaría el agua del subsuelo. Vamos a imaginar que dura algo más, que dura el doble. No, porque las reservas eran muy grandes. Por dulcificar un poco, para que se pueda entender. 10 años. 10 años no es nada. Estamos al borde de la extinción. De que Albacete, el otro día se lo preguntaba al alcalde, ¿el agua de Albacete está garantizada? No me dijo que el agua que estamos bebiendo está fuera de los parámetros de la OMS. Te lo pido decírmelo. Sí. El tema de los nitratos, lo has tocado de fondo de pasada. ¿O qué quieres decir algo? No, digo el tema de los nitratos, si queréis en 2 minutos. Vale. Hay una cuestión, hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud durante años recomendaba como agua potable las que tenían menos de 25 miligramos por litro. ¿Qué pasó? Hace unos 20 y tantos años, que aguas con menos de 25 miligramos casi no había en España ni en Europa. Y entonces subieron el límite aceptable a 50. O sea, para la salud, aunque tenga el agua 30, 40, hasta 50 miligramos, bueno, pues no te vas a morir de eso. Por lo menos no te vas a morir de golpe. Se le olvidó decir. ¿Qué ha ocurrido? Que como la ley cada vez se adapta más
a las realidades científicas, ya ha habido otra vez una recomendación para que el agua de consumo humano no sobrepase los 35 miligramos por litro, es decir, de 50 a 35. ¿Qué pasa con esos 35 miligramos? Que otra vez las 3/4 partes de las aguas que se consumen en España son no aptas para el consumo. Y además, claro, la posibilidad de que vuelvan a ser aptas es mínima, porque no dejamos de añadir nitratos al agua de consumo, por la agricultura y ahora más por la ganadería. Conclusión, que los agricultores han puesto el grito en el cielo porque les han dicho, sobre todo los agricultores, no, perdón, los ganaderos han puesto el grito en el cielo porque ahora todas las previsiones de granjas, de cerdos sobre todo, en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos deberían prohibirse, porque ya son suelos que tienen más de esos 35 miligramos. ¿Cuál es la realidad? Que hasta el propio Paje ha dicho que aquí no se va a cumplir la ley, no lo ha dicho así, pero ha dicho que aquí es un sector prioritario. Ahora ya se ha recortado un poquito y ha dicho, bueno, los proyectos que se presenten nuevos, vamos a mirarlos con lupa y de momento hay una moratoria. Hay una moratoria, pero hay 200... ¿Cuántos son, Amparo? ¿Dónde estás? 200 más. Hay ahora mismo tramitándose 60 y pico. De los aprobados ya que no pasan a la moratoria. los que no van a pasar por esa moratoria son más de 200 proyectos. A partir de lo que se presente ahora. Claro, con lo cual ha hecho trampa. Ha dicho, hay moratoria, pero de ahora, de aquí para adelante. De aquí para atrás no. No, oiga, usted tiene una ley que es nacional, que se ha aprobado ya o que está a punto de aprobarse en el Consejo de Ministros, creo que se aprobó el último, ¿no? En el de hace 10 días, donde los suelos que tengan más de 35 miligramos de nitratos, las aguas, perdón, no van a ser aptas para el consumo humano y por tanto no se autorizarán cosas, instalaciones, sobre todo ganaderas, que aumenten esa contaminación por nitratos. Bueno, pues ya hay el lobby de la ganadería intensiva ya ha puesto el grito en el cielo porque han dicho, bueno, y creo que incluso hay algún ayuntamiento al que han denunciado porque le van a poner freno a las autorizaciones por reformas legales. Ya no digo Vamos más. a ver, yo solo deciros una cosa, qué lástima de ley. La pobre ley es la que tiene siempre la culpa de las cosas. Vamos a ver, ni que naciera así, hecha ya. Las leyes las hacemos nosotros. El problema, yo también veo una cosa, o sea, esto es un panorama desolador, ¿verdad? Pero que creo que tenemos que seguir luchando contra este panorama desolador. El gran problema que yo veo como persona, como ciudadana, es que la clase política que tenemos es, pues, de lo peor que puede haber. Porque no está cuidando, no está legislando por los bienes naturales de nadie. Parece que esto al final va a ser, están intentando centrarse. El problema del agua es un problema entre ecologistas, agricultores y ganaderos. Nada más lejos de la realidad. Los ecologistas conservacionistas, que somos de pueblo, yo no soy de ahí, nací de un pueblo de secano, pero me he bañado en un sitio que ahora no te puedes bañar porque había una mina de agua de donde la gente se surtía, había un montón de fuentes, en Cenizate ya no queda ninguna, porque se han estado haciendo un montón de regadías. Mi pueblo era de secano, hay muchísimo regadío ya, aparte las macrogranjas que se han estado y que se siguen autorizando. Entonces, qué pena que nuestros políticos, qué pena que los organismos que tienen que velar por los bienes comunes de todo el mundo, los dejen en manos de 4. Porque realmente nosotros, yo considero que los agricultores, la agricultura de mi pueblo, de secano, que es por lo que estamos luchando ahora mismo muchísima gente, es la que le ha dado vida a esa zona, a la Manchuela. Cada uno con lo que ha podido, uno ha podido regar, el otro no, como ha sido, pero hemos ido subsistiendo. El problema son que las grandes empresas, que ni son agricultores ni son ganaderos, están haciéndose ricos a costa de una ganadería intensiva y de una agricultura intensiva, que va luego a otros países, que ellos ganan dinero no porque cultivan y porque crían ganado, sino porque exportan. Nos estamos dando cuenta ahora mismo también con el tema de la guerra de Ucrania, cómo la Unión Europea ha hecho una política agraria y ganadera horrorosa. ¿Cómo es posible que en España, un país agrícola eminentemente, ahora mismo no haya cereales, no se pueda consumir? Pasa lo mismo con las mascarillas. ¿Cómo es posible que no tuviéramos sitios? Es increíble, o sea, ¿en qué manos estamos? Y lo peor de todo esto es que, claro, al final, la ciudadanía somos lo que somos, nosotros intentamos vivir como vivimos, unos buscando en su huerto, otros buscando como pueden, claro, y luego la acción,
Porque lleva el tiempo que te lleva. Entonces, bueno, pues seguiremos luchando, ¿no? Que es lo único que queda, es la única esperanza que queda, seguir luchando, pero que es muy descorazonador, y que la culpa no es de la ley, la culpa es de quien hace la ley. La culpa, perdona que te diga, la culpa es de todos nosotros por inacción. La culpa es de todos los que estamos aquí y de los que no están aquí. Nosotros llevamos 30 años en acción, clamando en el desierto. Bueno, hablando de la agroindustria, yo encuentro muchos paralelismos con el tema del Mar Menor. Allí es curioso porque es que estudiar seguridad también es un 92%, los porcentajes, pero es que un 92% de los nitratos que se han echado a los cultivos y han acabado en el acuífero cuaternario están provocados por 20 empresas, solamente 20, y la primera de ellas no sé si tenía el 80. Entonces, vamos, que se está ahora mismo, claro, está claro que ha explotado, ¿no? El tema del Pearl Harbor, que eso sale del vídeo de House, que además es buenísimo, que cómo se solucionó una crisis energética en el 1941 para financiar la guerra en Estados Unidos. Si lo podéis ver, es una maravilla. Pues realmente, si se pueden unir fuerzas, es que hay paralelismos en España en muchos sistemas. Y bueno, con la lucha del Mar Menor en 2 años se ha conseguido mucho. Es que a lo mejor en vez de ser pues gente con pocos recursos que tienen problema allí, ahora desde el lado legal, el martes vamos al Congreso, que se va a defender la ILP, y en principio se va a exigir que se reconozcan derechos al Mar Menor. A lo mejor aquí con el JUCAR no sé si se podría, pero bueno, unir fuerzas, porque parece que va a salir para adelante. Va a ser una de las pocas ILPs que se han conseguido en la democracia, y ha sido por presión ciudadana que del día a la noche se han concienciado de un problema que llevaba existiendo 20 años, pero como daba de comer de hecho es que hasta los pequeños regantes defendían a la agroindustria. Bueno, me ha parecido con muchísimos paralelismos, y en este caso se ha avanzado un montón. Y en principio se va a aprobar y se quiere coger como modelo para otros ecosistemas. Y bueno, y a nivel internacional tenemos a estos ecocidios intentando hacer una corte penal internacional como la de los crímenes de guerra para derechos contra la naturaleza. Entonces, bueno, yo espero que con estos movimientos pues sigamos y nos llenen de esperanza para seguir presionando. Como dice Virginia, cada uno de esta manera, pero vamos. Se puede, vamos. Ya nos acercamos a la hora ya. Sí, no, la hora ya hemos pasado. Si queréis, mira, bueno, quería decir unas breves conclusiones. Evidentemente, que nosotros no tenemos el Mar Menor y eso nos dificulta mucho. Nosotros estamos perdiendo los pequeños espacios del agua y eso nos dificulta mucho. Nuestro espacio húmedo relacionado con el JUCAR es la albufera, que la albufera es como si estuviésemos hablando de Francia o de Estados Unidos o de otro país. Pero bueno, ese sería, que también la albufera pasará su drama, va a pasar su drama. Igual que el Mar Menor va a pasar su drama, igual que Doñana está pasando su drama, que las tablas de email continúan el drama, la albufera pasará su drama, no tardará mucho. Solo quería hacer como conclusión que nosotros somos ecologistas radicales, que lo que pedimos es que se cumpla la directiva marco del agua. Eso es nuestra radicalidad, que se cumpla la directiva marco del agua, que es la que manda que en el 2027 estén todas las masas de agua en buen estado cuantitativo y cualitativo. O sea, esa es nuestra radicalidad, o sea, que se cumpla la normativa europea. Pedimos lo mismo en Valencia que en Castilla-La Mancha. Nosotros en nuestro discurso no varía nada. Yo sé que vuestro discurso varía en un sitio y en otro. Paje va en un sitio y Chimopul va en otro sitio, va a decir otra cosa en otro. Sí, siendo el mismo partido. Pero nuestra única demanda es esa, el buen estado cuantitativo y cualitativo, y que los ríos lleven agua. Porque para nosotros los ríos no son unos ríos de agua. Para nosotros los ríos son ríos de vida, porque el río lo que transmite es la palabra vida, no la palabra agua. Agua se relaciona con recurso, o cabo y el grifo. El río es un río de vida, y eso que tenemos que tener muy claro. Y que Herminio es un tío dialogante, o sea pero tú sabes que la reducción de concesiones es una realidad que va a ser sí, o sí, o sí, o sí. Y se puede dar en este plano ideológico o se dará en el otro.
Igual que el diagnóstico de Cipriano hace 30 años no hacíais caso, y ahora el diagnóstico de Cipriano está encima de la mesa. Y la reducción de concesiones va a ser una realidad, sí, que sea el año que viene, no lo sé, que sea el otro, no lo sé. Cuando antes la hagamos, mejor, eso es evidente. Pero que es una realidad que no se puede insoslayar. Y así como un poco, en petit comité, si que nadie se entere, en una reunión con la Confederación, dice, es que tenemos un problema. Claro, porque los derechos, ¿qué pasa con los derechos que tienen esas grandes concesiones? Que tendríamos que indemnizarlos. O sea, a los que han explotado los acuíferos, ahora tendríamos que gastarnos millones para indemnizar esas concesiones. O sea, son unos problemas que se enfrentan a la propia Confederación, que sabe que el único horizonte que pasa que es por recortar estas concesiones. Y claro, pero esas concesiones se han creado unos derechos que podrían ser dinero público que tendríamos que dar a los propios explotadores, a los que no son a los causantes del problema. O sea, como le pasó a Florentino Pérez con el proyecto Castor del gas, que luego encima hubo que pagarlo, después de los terremotos. Podría ser lo mismo, sí. Bueno, que sí se nos ha acabado el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias.